Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 7 de la asignatura de dispositivos programables del grupo 4TM1. El día de hoy vamos a tratar el tema de comunicaciones seguras y paradigma de la seguridad en comunicaciones móviles. En primer lugar, su servidor Diego Rivera hará su intervención, seguido de Abel Reséndiz, y será mi compañero Jacobo Rodríguez quien cierre esta presentación. Esta exposición se compone principalmente de dos tópicos: comunicaciones seguras de extremo a extremo, donde abordaremos qué es seguridad, objetivos de seguridad de las redes de telecomunicaciones, arquitectura de seguridad para sistemas de comunicaciones y criptografía. Por otro lado, abordaremos el paradigma de seguridad para terminales móviles, donde se verán los subtemas ambiente general del comercio móvil, definición de plataforma segura, componente de seguridad basado en software, componente de seguridad basado en hardware, plataforma segura en controlador de banda base digital modem y plataforma segura en plataforma de aplicaciones. Comencemos con las comunicaciones seguras de extremo a extremo. Se entiende como comunicación aquel proceso en el cual se transmite información mediante un medio y un código que tanto el emisor como el receptor conocen. Si bien pareciera un proceso sencillo, existen diversas tareas que deben ser tomadas en cuenta para que éste se lleve a cabo de manera exitosa. En la mayoría de los casos, la información que pretende ser transmitida debe ser confidencial y solo debe ser conocida tanto por el emisor como por el receptor, lo que nos lleva a pensar en las comunicaciones seguras. De una manera general y sencilla, una comunicación segura se entiende como aquel intercambio de información en el cual se procura la protección de la integridad y privacidad de la información en cuestión. Vamos a entender la integridad de la información, que se refiere a que ésta sea correcta y completa desde el inicio hasta el fin del proceso de comunicación, y privacidad nos vamos a referir al hecho de que ésta sea conocida únicamente por las personas que se desee. La seguridad juega un papel fundamental en las comunicaciones, sin importar las redes que se utilicen para dicho fin. La seguridad cuenta con ciertos objetivos para ayudar a la protección completa de la información. Dentro de los objetivos encontramos: únicamente los usuarios autorizados deben poder acceder y utilizar las redes de telecomunicaciones, es decir, cada uno de los usuarios tendrá permisos específicos de acuerdo a la interacción que deba tener con la red. Las redes de telecomunicaciones deben proporcionar privacidad al nivel fijado por las políticas de seguridad en la red. Al tener permisos sobre la red, los usuarios deben mantener la privacidad de la información a la que están accediendo. Todos los usuarios deben ser responsables únicamente y exclusivamente de sus acciones en las redes de telecomunicaciones. Es decir, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así como adquieren derechos, también adquieren obligaciones. Para garantizar la disponibilidad, las redes de telecomunicaciones deben estar protegidas contra accesos u operaciones no solicitadas. Ante situaciones de ataques, por ejemplo, a servidores, se deben tener protocolos para mitigarlos y así evitar que se deje de brindar el servicio por solicitudes malintencionadas. Debe ser posible extraer información relacionada con la seguridad de las redes de telecomunicaciones. Ojo, pero solo por parte de los usuarios autorizados. Es decir, se debe poder saber de alguna forma qué permisos tiene cada usuario en la red. Si se detectan violaciones de seguridad, deberán tratarse de manera controlada de conformidad con un plan predefinido para minimizar los posibles daños. Esto quiere decir que deben existir protocolos a seguir ante un ataque a la seguridad para que ésta vuelva a ser instaurada. Cuando se detecte una violación de seguridad, debe ser posible restaurar los niveles de seguridad normales. Esto muy claro implica que debe ser posible regresar a un estado anterior a cuando se presentó la amenaza. Y por último, la arquitectura de seguridad de las redes de telecomunicaciones debe proporcionar cierta flexibilidad para soportar diversas políticas de seguridad. Por ejemplo, una aplicación más o menos estricta de los mecanismos de seguridad. Varias reglas de seguridad pueden ayudar a la protección completa de la información. El hecho de que se cumplan los objetivos mencionados anteriormente garantiza que se obtengan los siguientes resultados que a continuación enuncio.
Confidencialidad. Quiere decir que la información va a ser asegurada y solo los usuarios autorizados podrán acceder a dicha información. Integridad de los datos. Se refiere a todo lo necesario para asegurar que la información no sea modificada o corrompida en todo el proceso de comunicación. Autenticación. ¿Qué quiere decir esto? Que se verificará que el usuario que participa en el proceso de comunicación es quien dice ser y no pueda ser suplantado. El no repudio se refiere a que las entidades involucradas, ya sea por ejemplo emisor o receptor, en determinados procesos de la comunicación, no pueden negar haber sido partícipes. Disponibilidad de la información se refiere a todas las acciones necesarias para asegurar el acceso seguro y en tiempo al uso de la información. Y privacidad de la información. Es el proceso de restringir el acceso a ciertas personas aparte o toda la información completa de acuerdo a la ley federal existente en el país. A continuación, les explicaré de forma breve y en general la arquitectura de seguridad para sistemas de comunicaciones que define la UIT X.805. Esta arquitectura, según este documento, garantiza la seguridad de extremo a extremo y puede aplicarse a distintos tipos de redes en los que es importante obviamente garantizar la seguridad independientemente de la tecnología que se utilice en dicha red. Los principios y definiciones que se tratan en esta arquitectura son válidos para cualquier aplicación. Sin embargo, los detalles referentes a las amenazas, ataques y vulnerabilidades, así como las medidas para contrarrestarlas o preverlas, dependen de cada aplicación. Esta arquitectura de seguridad se define teniendo en cuenta dos conceptos: capas y planos. Hay tres capas de seguridad: la capa de infraestructura, la capa de servicios y la capa de aplicaciones. Cada capa tiene sus propias vulnerabilidades y por lo tanto sus propias medidas para contrarrestarlas en cada una de ellas. La capa de infraestructura comprende los dispositivos de transmisión de red, así como los elementos que la componen. Por ejemplo, los encaminadores, los centros de conmutación y los servidores son parte de esta capa, así como los enlaces de comunicación que hay entre estos dispositivos. La capa de servicios tiene que ver con la seguridad de los servicios de red que los proveedores prestan a sus clientes, desde servicios básicos de transporte y conectividad, como las líneas que se arrendan, por ejemplo, para prestar los servicios, hasta los servicios de valor añadido como la mensajería instantánea o en el caso de las telefonías del hogar, pues podemos hablar de identificador de llamadas o de 2 llamadas a la vez. La capa de aplicaciones tiene que ver con la seguridad de aplicaciones de red a las que acceden directamente los usuarios finales y que van desde las básicas como por ejemplo un correo electrónico donde la cantidad de información es pequeña y hasta las más sofisticadas como el streaming, por ejemplo, en las que se utilizan pues obviamente una transferencia de información mucho más grande. El segundo concepto que se toca en esta arquitectura son los planos. Existen tres planos: el plano de gestión, el plano de control y el plano de usuario final. Estos planos de seguridad corresponden a necesidades de seguridad particulares a las actividades de gestión de red, control de red o señalización, así como los de usuario final. El plano de seguridad de gestión tiene que ver con las actividades, operaciones, administración, mantenimiento y aprovisionamiento relacionadas como por ejemplo la configuración de un usuario en una red y otras, es decir, los permisos. El plano de seguridad de control se relaciona con los aspectos de señalización necesarios para establecer la comunicación extremo a extremo a través de la red, sin importar el medio y la tecnología que se utilizan en ella. Y por último, el plano de seguridad de usuario final tiene que ver con la seguridad cuando se accede y utiliza la red. En este plano también se considera la seguridad de flujo de datos del usuario final, obviamente.
Como ven en la imagen, en la arquitectura se definen 8 dimensiones de seguridad. Estas dimensiones se aplican a cada una de las componentes de esta arquitectura, es decir, tanto a las 3 capas como a los 3 planos, de tal manera que se puedan tomar medidas para contrarrestar los problemas de seguridad correspondientes. Estas 8 dimensiones ya las hemos nombrado anteriormente, por lo que si consideramos que cumplimos con esas 8 dimensiones, podríamos hablar de que tenemos una red segura para establecer, por lo tanto, una comunicación segura. Bien, una de las herramientas más utilizadas en las comunicaciones para mantener segura la información que se transmite es la criptografía, que de hecho hay una materia en Lopita que trata de todo esto. La criptografía es una técnica de escribir con procedimientos o claves secretas o modos enigmáticos de tal forma que lo escrito solo sea descifrable por el receptor y obviamente por el emisor. Hoy en día se dice que el cifrado, la solidez del cifrado depende mucho del tamaño de la clave, independientemente del algoritmo que se utilice para poder hacer el cifrado. Los datos cifrados pueden estar sujetos obviamente a ataques de fuerza bruta, es decir, muchas personas al mismo tiempo están intentando todas las combinaciones posibles de las claves y al final pues el cifrado sí se puede romper. Pero la mayoría de los códigos modernos, es decir, de los que se utilizan para hacer el cifrado, pues el tiempo para romper la clave se dice que está medido en miles de años. Sin embargo, si nosotros cometemos una falla sobre algo que no fue previsto en el algoritmo o en el avance de la tecnología informática, es decir, el poder computacional que tienen los equipos, pues pueden reducir este tiempo considerablemente y entonces pues pueden descifrar la clave con la que fue cifrada el mensaje en cuestión de incluso a lo mejor días, ¿no? De manera muy rápida, existen dos tipos de cifrados, el cifrado simétrico y el asimétrico. Eh, en el cifrado simétrico se utiliza la misma clave para ambos extremos, es decir, tanto para emisor como para receptor, para cifrar y para descifrar los datos. Es decir, el emisor cifra el mensaje con una clave, le envía el mensaje, pero para que el receptor lo pueda descifrar también le tiene que enviar la clave. Entonces imagínense, la clave puede ser descubierta cuando ésta se envía a través del mismo canal y entonces la comunicación queda completamente insegura. Para eso entonces, para solucionar este problema surge lo que es el cifrado asimétrico. Este cifrado divide la clave en dos claves más pequeñas, una clave que se llama pública y otra que se llama privada. El mensaje se cifra con la clave pública del destinatario y el destinatario lo único que tiene que hacer para descifrar esa información es utilizar su clave privada. Y lo mismo viceversamente. Eh, vaya, la diferencia es que nadie necesita la clave privada de nadie para enviar un mensaje seguro. Se utiliza la clave pública que no tiene que mantenerse obviamente segura. De hecho, se depositan de manera pública como si fuera una guía telefónica. Y al utilizar la clave pública del destinatario, se sabe que solo esa persona podrá descifrar el mensaje utilizando su propia clave privada. Y todo esto sin ningún intercambio de claves, lo cual ya resuelve el problema del cifrado asimétrico. Normalmente la criptografía asimétrica se implementa mediante el uso de funciones de un sentido. En términos matemáticos, esto se refiere a que las funciones son fáciles de calcular en una dirección, pero muy difíciles de calcular a la inversa. Es decir, podemos publicar nuestra clave pública derivada a partir de nuestra clave privada, pero es una tarea demasiado ardua llevar a cabo la función inversa, es decir, que quien quiera descifrar mi mensaje, que a través de mi clave pública pueda descifrar mi clave privada es básicamente imposible, pues las funciones matemáticas que se utilizan para este tipo de cifrado son bastante complejas para el poder computacional que hoy en día los equipos de cómputo tienen. Inicialmente, no existía una razón para implementar seguridad en los dispositivos móviles.
Sin embargo, cuando estos comenzaron a almacenar datos importantes, surgieron medidas para la protección de estos. Con la relevancia que iban tomando estos dispositivos, comenzaron a atacarse ciertos problemas. Por ejemplo, la confidencialidad, que se encarga de que todos los integrantes de la comunicación puedan entender el contenido de la información transmitida. La integridad, que asegura que la información no sea alterada durante la transmisión. La autenticación se encarga de verificar que cualquier miembro de la comunicación sea en efecto quien dice ser. El no repudio, que se encarga de que el remitente no pueda negar el envío del mensaje. La protección del consumidor, que incluye seudónimos y el anonimato, y la protección ante clones o robo de identidad. La solución que comúnmente se da a estos problemas suelen ser la encriptación, la infraestructura de clave pública o PKI, o la seguridad de la capa de transporte. La encriptación junto con el PKI se encargan de revolver los datos utilizando un algoritmo donde solo el que tenga la llave puede interpretar la información. La seguridad de la capa de transporte brinda una conexión codificada y autenticación de servidor. Crear plataformas seguras es una tarea compleja y existen dos formas de hacerlo. La primera implica que un software de manejo de seguridad tenga control sobre el código y datos de las aplicaciones instaladas, lo mismo con las funciones de seguridad, actualizaciones de funciones de seguridad también, y el manejo del ciclo de vida de las aplicaciones. Esta forma tiene muchas desventajas y no suele ser la preferida, ya que requiere software complejo para la asignación dinámica del código y de los datos, y requiere hardware complejo también para funciones y monitoreo de los límites de los datos. La segunda forma es la más utilizada y por tanto la preferida, y consiste en dejar la seguridad a las soluciones basadas en Java. De esta manera la complejidad del software disminuye drásticamente. La plataforma segura es responsable del software de seguridad, provee accesos a un control de servicios para aplicaciones, abre conexiones desde el control de servicios a otros servicios particulares y maneja las peticiones entre aplicaciones y servicios. También, además de todo lo anterior, es responsable del manejo del ciclo de vida de las aplicaciones, tales como la descarga, la inicialización, la instalación y el registro. Java ofrece beneficios cruciales de portabilidad y seguridad. Un programa en Java siempre tendrá el mismo comportamiento, independientemente del procesador del dispositivo o el sistema operativo. Gracias al encapsulamiento de Java, un código que esté bien escrito y siguiendo las normas brinda seguridad sin necesitar ayuda del sistema operativo o del hardware. La plataforma segura es una JAE o Java Application Environment, que provee una API completa para programar. Además, esta define los servicios necesarios para realizar transacciones seguras como pagos o identificación. La principal característica de la plataforma segura es el concepto de administrador de accesos. Este es un objeto personalizado según la aplicación. Una aplicación no puede acceder directamente a ningún servicio o periférico sin antes recurrir al administrador de acceso. Este acceso se logra en dos pasos. Primero, la aplicación pide un control de servicio al administrador de acceso. Si el administrador de acceso provee el objeto de control de servicio, este debe ser conectado a un servicio de dispositivo particular del tipo al que corresponda. La ventaja de esto es que brinda un control de las aplicaciones de una manera fácil y eficiente. La seguridad distribuida es una combinación optimizada de bloques de hardware, junto con un ambiente de software protegido. En esta aplicación el procesador será el encargado de la ejecución de seguridad. Para esto será una partición de modo seguro, el cual operará de una manera independiente a las demás. También las principales suposiciones que guían la implementación de esta seguridad distribuida son: todos los software que sean sobrescritos deben de ser considerados como no confiables, y el sistema operativo es un sistema operativo no confiable. El procesamiento de esto significa crear un ambiente para la protección de acceso o extracción de información confidencial por parte de un software no confiable.
Para esto depende de la presencia de hardware con propósitos especiales, para la creación de límites entre los servicios que pueden accesar al software confiando y los softwares que son accesibles de todo mundo. Normalmente estos servicios son controlados por un modo seguro de hardware. Son secciones de memoria las cuales pueden ser la memoria RAM, el almacenamiento de la memoria RAM y almacenamientos de la root case. Por otra parte, también es posible utilizar dispositivos de entrada y salida que pueden realizar el control de información dentro del límite de seguridad ya establecido. Al momento de proteger el acceso con dispositivos de entrada y salida o con registros de memoria ya mapeados, esto se hace para que en todo caso los recursos de hardware deben estar ligados entre sí y ser controlados por el mismo sistema operativo. Dependiendo del costo del compromiso se pueden implementar mecanismos externos del modo de seguridad para la protección contra operaciones abnormales del procesador. Estos mecanismos pueden ayudar a prevenir los ataques o pueden ser reactivos para que informen los intentos de ataques y generen una respuesta apropiada. Como ya se mencionó, se hace una bipartición del sistema para crear un modo seguro el cual trabaja de manera independiente del sistema operativo. De esta manera, un administrador de seguridad es ejecutado en el modo de supervisor con privilegios adicionales que fueron dados por un bit seguro de configuración. Este controlador junto con las rutinas estándares de seguridad residen y se encuentran en un programa embebido en la memoria ROM. En las aplicaciones de usuario, una función de seguridad es llamada a través de una API específica del sistema operativo. Posteriormente, el sistema operativo se encarga de hacer una conexión al único punto de entrada del controlador de seguridad. Esta entrada permite el control de la activación del modo de seguridad y el acceso a los recursos seguros. La primera tarea de este controlador será enmascarar todas las interrupciones con la finalidad de prevenir los ataques de cualquier software no confiable. Esto se hace porque puede haber hardware basado en el estado máquina que esté espiando las instrucciones del modo seguro y puede poner el bit de seguridad en un estado para que brinde acceso a fuentes de seguridad no confiables y restrinja el acceso a otros recursos compartidos del procesador. Para poder combatir los ataques de hardware basados en estado máquina, existen varias estrategias. Las principales son deshabilitar la memoria caché del programa, esto es porque tiene la ventaja de trinar los procesos de entrada y de salida de un modo seguro. También se puede activar la memoria caché del programa junto con una memoria de procesamiento para aumentar la complejidad de entrada y salida de los procesos. Otro método para poder combatir estos ataques son las interrupciones del administrador, las cuales son permitidas en el modo seguro. El administrador de seguridad debe tomar el mando de todas las interrupciones. También la administración de estas interrupciones requiere el control de todas las interrupciones del modo seguro. O se puede utilizar una tabla directa con los vectores de interrupción que se localizan en la ROM para poder controlar todas las llamadas de aplicaciones. Al momento de que una interrupción suceda, el administrador de seguridad salvará todo el contexto en una pila privada que se encuentra en la memoria. También se limpiarán todos los registros y el bit de seguridad se liberará antes de que el host tome el control. En la configuración modo de seguridad también se establece el bit de seguridad y el bit de seguridad es controlado por un hardware basado en el estado máquina, el cual tiene las siguientes propiedades: espía las direcciones del programa, controla la integridad de secuencias de entrada y controla y libera las configuraciones del bit de seguridad. Para esto la lógica debe ser escaneable, para que de esta forma se pueda evitar cualquier intento de penetración que haga que el bit de seguridad salga del límite del administrador de seguridad. Los recursos de seguridad están conformados por el programa seguro de la ROM, el programa seguro de la RAM, el almacenamiento seguro de la RAM y el almacenamiento de la llave de administrador o root key. El procesador solo va a poder acceder a estos recursos cuando se encuentre en el modo seguro. El programa seguro de la ROM puede permitir que sea particionado para poder permitir el acceso a una sola área del procesador cuando se encuentre en el modo seguro. También podrá ingresar a otras áreas cuando se encuentre en modo regular y también podrá brindar el control de acceso, el cual será válido para el administrador de seguridad, mientras que el área de inicio será de acceso libre. Respecto al control de los recursos compartidos, esto solo se podrá hacer mientras el sistema operativo se encuentre en un modo seguro. Para esto, el acceso a los periféricos debe ser prohibido.
Estos periféricos pueden ser MMI, como son el teclado, una pantalla LCD, un sensor FPR, al igual que el mouse, entre otros. De igual forma, las interfaces de tarjetas inteligentes deben estar prohibidas, al igual que los criptoprocesadores. En caso de emulaciones o cualquier prueba de configuración, se deben de prohibir a toda costa. Para causar el menor impacto en el sistema operativo, la colaboración del kernel de este y el administrador de seguridad es obligatoria. Esto es con el fin de minimizar las modificaciones al sistema operativo y mantenerlo lo más genérico posible. Para lograr esto se pueden usar tres opciones, las cuales son las siguientes: una administración de llaves, una generación de llaves o encriptación de llaves, ya que de esta manera se pueden acceder solo en el modo seguro y se guardan en una zona restringida, que no tienen acceso a otras áreas u otros programas que no sean confiables. En el programa de la ROM, el firmware del modo seguro es ejecutado por una ROM embebida, por lo tanto no es necesario ninguna autorización. La ROM contendrá el administrador de seguridad, las librerías de seguridad y la sesión de inicio del procesador. El programa RAM permite que el administrador cree un ambiente de seguridad que corre en tiempo real para la creación de su propia pila de almacenamiento. Esto permite que un gran número de operaciones matemáticas sean soportadas para los algoritmos asimétricos. En el almacenamiento de la root case no volátil está basado en fusibles eléctricamente programables. La programación de estos fusibles se realiza en el proceso de fabricación del chip por un valor generado del RNG embebido. El identificador de muerte es un identificador de dispositivo el cual es provisto con una semilla para la generación de una bound key o llave de límite, la cual será usada para ligar una aplicación de firmware en la plataforma física a través de una encriptación de el mismo. En la plataforma segura de banda base, el controlador DBB o modem es el dispositivo central de seguridad en los teléfonos móviles. Este dispositivo puede soportar el aseguramiento de las e-transaction y e-billings en las aplicaciones. Estas dos funciones hacen referencia a las transacciones bancarias o monetarias que se llevan a cabo en los teléfonos móviles actualmente. El procesador central DDB generalmente está cargado con protocolos de comunicación y administradores de entrada y salida, para que de esta forma se evite la saturación de la banda ancha generada por los cálculos de encriptación. También se pueden usar aceleradores de hardware para los siguientes métodos, que es la generación de llaves asimétricas y simétricas, encriptación de información y el proceso hashing. Normalmente se usa una plataforma segura en las plataformas de aplicaciones para poder resguardar la información de cada aplicación sin comprometer sus registros. Esta plataforma es agregada a teléfonos de alta gama como complemento del controlador DBB. La cooperación de esta plataforma con la DDB permite las descargas en el dispositivo de otras aplicaciones no confiables y también ofrece un alto poder de procesamiento y flexibilidad en la implementación de algoritmos criptográficos. Con esto nosotros damos por concluida nuestra exposición, esperando que cada uno de ustedes haya comprendido en su totalidad el tema que se dio. Gracias por su atención y bueno, aquí encontrarán algunas de las bibliografías que nosotros consultamos sobre toda la información expuesta.